Brújula intersexual, creando un lugar en el mundo. Mi nombre es Laura Inter, soy fundadora y coordinadora de Brújula Intersexual. Me gustaría comenzar hablando un poco sobre mi historia de vida. Nací a principios de la década de 1980. Al nacer, el médico anunció que era una niña sana, pero unos instantes después informaron que en realidad no estaban seguros de si yo era un niño o una niña. Presentaba diferencias genitales. Me realizaron estudios, me asignaron niña y me diagnosticaron con hiperplasia suprarrenal congénita. Debido a esto, viví experiencias muy complicadas en los hospitales. Entre estas, constantes revisiones genitales durante toda mi infancia y adolescencia. Algunas veces en presencia de varios médicos quienes mencionaron en numerosas ocasiones que en algún momento tendría que ser corregida mediante cirugía genital feminizante. Esto me llevó a investigar estas cirugías y descubrí que incluían una reducción del clítoris y una vaginoplastía para agrandar o crear un orificio vaginal y permitir las relaciones sexuales con penetración. Me aterroricé. Seguí investigando y con el tiempo encontré el término intersexual en un sitio web no médico. El sitio se llamaba Bodies Like Ours y la información estaba en inglés. Con mucha dificultad, ya que no dominaba el idioma, hablé con algunas personas que ahora sé que son importantes activistas intersexuales de Estados Unidos de América. Entendí que la cirugía no era médicamente necesaria y que la decisión de realizarla o no era mía, no de los médicos, tampoco de mis padres. Decidí no someterme a las cirugías. Para mí fue muy importante poder hablar con otras personas como yo, pero el idioma era una limitante. Así que me di a la tarea de buscar a otras personas que hablaran mi idioma. Encontré información en español producida por el activista argentino Mauro Cabral, aunque por más que busqué no encontré una comunidad de personas de habla hispana ni en México ni en ningún otro país, pero sí encontré una persona intersexual en México que estuvo dispuesta a hablar conmigo. Su nombre es Guadalupe Chávez. Hablar con ella fue lo mejor que me pudo pasar después de años de búsqueda y de vivir una profunda depresión que casi me cuesta la vida. Unos años más tarde, el 27 de octubre de 2013, decidí fundar Brújula Intersexual. Desde entonces he logrado hablar con cientos de personas intersexuales y familiares. Con el tiempo, muchas personas intersexuales decidimos publicar nuestras historias de vida en el sitio web de Brújula, y poco a poco comenzó a configurarse la primera comunidad de personas intersexuales de habla hispana en el mundo. Gracias a los grupos de apoyo y a la información que hoy en día está disponible, muchas personas intersexuales y familiares, en especial madres, nos contactan y el proyecto ha logrado extenderse a otros lugares del mundo. El conocer a personas intersexuales de otros países con el tiempo nos llevó a construir otras comunidades y aunque no lo planeé así, en algunos casos he apoyado la fundación de otras organizaciones en países como Argentina, Chile, Colombia, Perú y España. Una parte importante de mi trabajo se lleva a cabo en los grupos de apoyo con los que contamos. Es común que cuando las personas se conocen, se compartan los enlaces a sus historias. Pienso que eso ha creado vínculos de confianza basados en la honestidad. Eso contrasta con las relaciones basadas en secretos y mentiras que comúnmente tenemos en nuestras vidas. Así, los vínculos de confianza son fundamentales para generar nuevas formas de relación. Algunas personas han encontrado una pareja, amistades, amantes e incluso, como mucha gente lo expresa en sus historias, una familia. Las historias recopiladas por Brújula Intersexual fueron producidas mediante un proceso de acompañamiento y ayuda. La primera vez que compartí mi historia lo hice mediante un proceso similar. Conocí a Eva Alcántara en el año 2014. Desde un inicio sentí una profunda conexión con ella. Charlamos y aunque Eva no es una persona intersexual, conocía bien el tema e identifiqué en ella una gran sensibilidad. Sentía que ella me entendía. El acompañamiento que me brindó fue esencial para recordar y comenzar a organizar mi pasado. Gracias a esas charlas, pude escribir mi historia. Es frecuente que escribir nos ayude a entendernos,
procesar las experiencias que vivimos y conectarnos con otras personas. El proceso de escritura para expresar la experiencia de vida es diferente en cada persona. Puede llevar días, meses o años. Algunas personas necesitan un acompañamiento constante y cercano durante todo el proceso. Hay experiencias de todo tipo, algunas extremadamente dolorosas. También hay experiencias de gozo, de caídas, de superación, de amor y desamor, de felicidad y de tristeza. Actualmente estamos preparando un libro de historias de personas intersexuales de México que será publicado próximamente. Los grupos de apoyo con los que contamos no solo han repercutido en las personas intersexuales, sino también en las familias. Ahora existe un importante y cada vez mayor número de madres que consideran innecesarias las cirugías genitales que les proponen en los hospitales, debido a que escucharon las voces de personas intersexuales adultas. Esto les ha ayudado a comprender las graves implicaciones en la salud física y mental que tienen estos procedimientos, y también que las personas que no fueron sometidas a los mismos pueden tener vidas plenas y felices. Un ejemplo de nuestro trabajo con los grupos de apoyo es el grupo privado para familiares y personas con hiperplasia suprarrenal congénita o HSC. Consideramos que algunos cuerpos con HSC son una forma de intersexualidad porque comparten la característica de que no parecen encajar en lo que sería considerado un cuerpo típicamente femenino o masculino. Además, comparten la experiencia de haber sido sometidos a procedimientos médicos, cirugías genitales y otros eventos traumáticos que están relacionados con la patologización que vive una persona que posee un cuerpo que presenta variaciones en sus características sexuales. Este grupo se fundó en 2014 y actualmente cuenta con más de 700 integrantes de distintos países latinoamericanos y de España. Así, hemos tenido la oportunidad de escuchar y dialogar con una enorme cantidad de personas y descubrir cuáles son las dudas más frecuentes que tienen las personas con hiperplasia suprarrenal congénita y sus familias. Por lo tanto, en agosto de 2022, decidimos publicar una guía para madres y padres sobre hiperplasia suprarrenal congénita con apoyo de personas adultas, de madres y de aliados como el Dr. Carlos Narváez y Eva Alcántara, para disponer de una herramienta que nos permita brindar respuestas a las familias y a las personas adultas con hiperplasia suprarrenal congénita. La guía insta a proteger derechos humanos básicos como el derecho a la autodeterminación y a la autonomía corporal, y al mismo tiempo incluye recomendaciones para cuidar la salud de las personas con hiperplasia suprarrenal congénita. A partir de la publicación de la guía, si bien nos hemos encontrado con apoyo de madres y padres, de personas adultas con hiperplasia suprarrenal congénita y de médicos especialistas, también nos hemos encontrado con opiniones en contra del contenido de la guía y a favor de las cirugías genitales normalizadoras en la infancia. Estas opiniones en contra vienen en su mayoría de madres y padres que optaron por la cirugía en la infancia y de algunos médicos especialistas. Las críticas más fuertes son de organizaciones en España dirigidas por madres y padres de niñas y niños con hiperplasia suprarrenal congénita y financiadas por organizaciones vinculadas a la institución médica. En los últimos meses, estas organizaciones han participado en eventos en los que se habla de intersexualidad, haciendo énfasis en que las cirugías genitales como las clitoroplastías y vaginoplastías no solo persiguen objetivos estéticos, sino también funcionales y de salud, y asegurando que de no realizarse, las personas pueden enfermar gravemente, llegando al extremo de afirmar que al contar con un clítoris más grande de lo usual, podría provocar problemas graves de salud. Asimismo, algunas de las madres y personas con hiperplasia suprarrenal congénita que apoyamos la guía hemos recibido agresiones y cuestionamientos públicos de parte de integrantes de estos grupos. A pesar de estas situaciones, esta guía también ha comenzado a abrir un diálogo entre médicos especialistas y el movimiento por los derechos humanos de las personas intersexuales, y ha permitido que algunos especialistas encuentren formas más dignas y respetuosas de hablar y tratar con las familias y personas con hiperplasia suprarrenal congénita.
Nuestro objetivo con estos materiales es crear puentes con la institución médica. Si bien el objetivo de Brújula Intersexual es generar comunidad y difundir información sobre intersexualidad, con los años generamos un espacio distinto para la intersexualidad. Participamos en conjunto con la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el primer Foro Intersex en México en el 2014 y en años posteriores organizamos un segundo y tercer Foro Intersex en México en conjunto con las organizaciones mexicanas Proyecto Intersexual y Vivir y Ser Intersex. En 2018, también con apoyo de la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, publicamos en conjunto con las organizaciones mexicanas Proyecto Intersexual, Vivir y Ser Intersex e Intersex y Andrógino, un número especial de la revista Defensor titulada Intersexualidad y Derechos Humanos. Además, trabajamos en alianza con las instituciones del Estado mexicano para generar políticas públicas en materia de intersexualidad de acuerdo a las recomendaciones de derechos humanos. Algunos ejemplos son la encuesta Intersex del 2020 que realizamos en colaboración con CONAPRED. Fue realizada en México y es la primera encuesta a personas intersexuales en el continente americano. Y en el 2017, la Secretaría de Salud publicó la Guía de Recomendaciones para la Atención de Intersexualidad y Variación en la Diferenciación Sexual, que entre otras cosas, no recomienda la realización de algunas cirugías genitales médicamente innecesarias y no consensuales en menores de edad. En Brújula Intersexual, hemos ido generando un trabajo que ha permitido pensar de una manera distinta la intersexualidad, de acuerdo con las necesidades que hemos ido encontrando debido al contacto cercano que tenemos con la comunidad intersexual de México y otros países de habla hispana. Por ejemplo, publicando distintos materiales informativos y participando en talleres y charlas en hospitales y universidades a nivel nacional y regional. Nuestro trabajo también ha tenido repercusión en el ámbito internacional de derechos humanos. En el 2017 participamos en la audiencia sobre la situación de derechos humanos de las personas intersex en las Américas, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y entre el 2018 y el 2019 presentamos 2 informes de ONG sobre mutilación genital intersex en México ante organismos de la ONU. Gracias a estos informes, México fue reprendido por prácticas de mutilación genital intersex. También hemos apoyado en el fortalecimiento del movimiento intersexual regional. En el 2017 asistimos al 4º Foro Intersex Internacional en Ámsterdam, que incluyó por primera vez activistas de México y Colombia. En el 2018 tuvo lugar la primera Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Personas Intersex en San José, Costa Rica, en la que fui parte del comité organizador. Aquí emitimos la Declaración de San José, que es un importante documento que sirve para saber cómo se debe orientar el tema de intersexualidad en distintos ámbitos. Actualmente, Brújula Intersexual no es la única organización dirigida por personas intersexuales en México. Han surgido otras organizaciones e importantes proyectos como el Proyecto Intersexual, Intersex y Andrógino, Vivir y Ser Intersex y Seminario Intersex, con quienes trabajamos de manera cercana en distintos proyectos. En Brújula Intersexual nos entusiasma trabajar para proteger los derechos humanos de bebés, niñas, niñes y niños intersexuales. Actualmente son muchas las personas que colaboran e integran Brújula Intersexual, ya sea compartiendo textos, artículos, historias, pensamientos o poemas, realizando ilustraciones, apoyando en las redes sociales, en la impresión y diseño de diversos materiales informativos, participando en charlas y talleres, en nuestros grupos de apoyo y en reuniones comunitarias. Agradecemos a cada una de las personas intersexuales y aliadas que han colaborado para que Brújula Intersexual haya logrado llegar a su 9º aniversario. Intersexuality, a multicultural perspective from Mexico. Mexico is a multicultural country with a wide variety of ethnic groups, each with its own culture, customs, traditions, and languages.
In the state of Oaxaca, which is located in the southeast of the country, in consonance with the Atlas of Indigenous Peoples in Mexico, there are at least 16 ethnic groups. 5 of those indigenous populations are located in the Isthmus of Tehuantepec: Zapoteco, Huave, Mixe, Chontao, and Zoque. This region, as a National Institute of Indigenous People States, borders the Isthmus of Veracruz on the north, the Pacific Ocean on the south, the Sierra Juárez and the Sierra Madre del Sur on the west, and the state of Chiapas on the east. In addition, the Isthmus of Tehuantepec is made up of 79 municipalities, of which 41 make up the Biniza population, as the Zapotecs are commonly known. Most Biniza who speak Dijaza, also known as Zapotec or language from the clouds, live in the municipalities of Juchitán de Zaragoza, San Blas Atempa, Asunción Ixtaltepec, Unión Hidalgo, and Santa Maria Xarani. Family is the foundation of social organization for the Biniza. Activities are usually assigned according to the gender of the community members. Generally, women oversee household chores and child rearing, whilst men are responsible for construction work. However, both men and women are responsible for providing the family with the economic resources necessary for their survival. For example, if the man is engaged in the production of handmade shoes, his wife will be responsible for selling the products. And as their children grow up, they take part in those activities, making it a family business. Gender roles and stereotypes are very much part of the Zapoteca culture. Due to sexist attitudes, especially among adults and the elderly, men are prevented from performing activities that concern the female gender, such as cooking or going to the market, as well as it is frowned upon that women carry out activities assigned to men, such as trimming a tree, digging a hole in the garden, or repairing furniture. However, for the Zapotecs, in addition to male and female, there is a third gender called mujer, which is a word in Dijaza that means effeminate, fearful, or coward, although some people believe that it comes from the Spanish word mujer. Defining this word can be complicated since there is no single way to exercise mujer. The main categories in which mujer can be classified are mujer buna and mujer. Within the category of mujer are those men who keep a male role in society and are attracted to other men. That is to say that a mujer is a homosexual man who preserves male attire but displays certain gestures, behaviors, and attitudes that are conferred to women. On the other hand, a mujer buna is a man who adopts a female role in society. Thus, he decides to wear female clothing and perform activities women are in charge of. In other words, mujer buna are trans women. In addition, there are mujer who exercise their identity without falling into the classification of ngi or guna. Identifying themselves just as mujer, they perform both male and female roles, sometimes wearing male's clothing and sometimes women's clothing. We could say that they are non-binary people. At this point, I consider it important to mention that in Dijaza, despite the existence of the words ngi and guna, there are no lexical genders. This is why in Zapotec the pronouns he and she do not exist, and as well as in English, words do not have a gender. Therefore, a non-binary vocabulary is always used, which in my view influences the acceptance and cultural expression of this third gender. Mujers are allowed to express their sexuality as they choose. Some mujers are attracted to men, but for Zapotecs it does not mean those men are homosexual. Mujers are not attracted to other mujers, but to heterosexual men, whether single or married. However, there are also mujers who marry women and have children, without neglecting their role as mujers. In 2005, the Mexican film director Alejandra Islas made a documentary about a mujer organization called The Authentic Intrepid Seekers of Danger.
The film begins with a scene where a pregnant woman asks the midwife if her baby will be a boy or a girl. At the end of the film, the question is answered with the phrase, Kenya kabekuna, Kenya kabengiu, birebe muje, which means it wasn't a girl, it wasn't a boy, it was a muje, implying that the baby was identified with the third gender, which can be noticed since the earliest years of their life through their gestures, attitudes, and the way of expressing themselves. We cannot say that there is no gender discrimination in Benisa society. On the contrary, as well as in many other societies in the world, it is there, but it is not as marked as in the big cities. Nevertheless, for most Zapotecs, having a muje in their family is a blessing. It is very well accepted and respected, considering that the person a muje can love the most is his mother. A muje is the person who commonly looks after the parents in old age. Living with an intersex variation in an indigenous community in the state of Oaxaca. I was born in 1996 in Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. When I was born, the doctor did not notice anything unusual, but when I was 2 years old, my parents realized that my clitoris had grown and I was getting pubic hair. They took me to the hospital, and after different checkups, I was referred to an endocrinologist in Oaxaca City, who told my parents that I was going through a normal process and there was nothing to worry about. We went back home and continued with our lives. Over the years, during childhood, my body continued its natural development. My clitoris kept growing. I got pubic and body hair. I started growing very fast. My voice changed and I got acne. I stopped growing at the age of 9 when I looked like a young man. My body was completely masculine. I reached the age of 14 expecting the body changes a typical girl experiences during puberty. However, those changes never happened. On the contrary, my body was becoming more and more masculine. During those years, nobody treated me differently from others. I did not suffer any kind of discrimination, and neither did I receive offensive comments about my appearance. Quite the opposite, my schoolmates, friends, and people in general used to deal with me respectfully. Even so, I knew I was not like the other girls, but I looked more like a long-haired guy. I was aware that my genitals did not look like the typical female ones, but neither like the typical male ones. I needed to find an explanation for my sexual characteristics. I always wondered whether I was a girl or a boy or what. Thus, I decided to see a doctor. The first doctor I consulted was a medical practitioner who dealt with me kindly and respectfully. He did not do any genital checkups, but he only listened to me and requested some blood tests. Then I was referred to pediatrics. When I was with the pediatrician, she told me to undress. Minutes later, she went out of the room and then came back with 2 other doctors so that they did the checkups together. In the end, one of them told me I was not a normal person. His words were the following: "You know, being a man or a woman is a norm, but you are neither a man nor a woman. You are abnormal." A few months later, my mother took me to a private hospital to consult a gynecologist, who pulled my clitoris abruptly. I told her she was hurting me, but she said it was impossible. She told me to urinate in front of her so that she could identify whether I had a micropenis or a large clitoris.
She also asked me inappropriate questions about my sexual orientation and said I was not a woman but a hermaphrodite. Time afterward, at the age of 15, an endocrinologist told my mother that I had to get genital surgery and breast implants because, despite taking hormone replacement therapy, my clitoris was still large and my breasts were too small. Therefore, from his perspective, my body was not feminine enough, and so I would never be a complete woman. Later, I met doctors who treated me differently. They did not focus on my sexual characteristics, but on my health, and never did they make offensive or inappropriate comments about my appearance. Nor did they ask for checking up my genitals. On the contrary, they told me my genital variation did not imply any health problem, and so there was nothing to change, or, as doctors usually say, correct. Today, 12 years after I started the search for answers, I have realized that the doctors who have treated me as a human being and not as a circus freak are people who grew up in the Isthmus of Tehuantepec or in an indigenous community in the state of Oaxaca, which, in my opinion, is something that has allowed them to address the issue of variations in sexual characteristics from a perspective of sexual and cultural pluralism. In addition, it is necessary to say that people who surround me and live with me in both social and academic environments are aware of my sexual characteristics. This has never promoted any inappropriate behavior towards me. Quite the opposite, they continue treating me with respect, proving that a person's value lies not in their sex or gender, but in their human quality. Also, I know other intersex people from the Isthmus of Tehuantepec whose intersex conditions have come to light and have never been an object of harassment or discrimination. Some of them are heterosexual women with sex differences who have never taken any hormone replacement therapy. They are married and have children, whether biological or adopted. Therefore, we would say that their intersex conditions have never been an impediment to exercising their sexuality fully. Acceptance and respect shown towards intersexuality could respond to the great ethnic and linguistic diversity prevalent in Mexico, which makes it stand out as a multicultural country, since this happens not only in the Isthmus of Tehuantepec or in the state of Oaxaca, but also in many other places inside the country. I know intersex adults from other states in the Mexican Republic who have not received any medical treatment for their sexual characteristics. They preserve the integrity of their bodies and are happy in life. Oaxaca is one of the 32 states of Mexico and the state with the greatest presence of pre-Hispanic cultures. Unfortunately, those cultures do not prevail in the big cities and in some states. Hence, the medical protocol applied is the same as the one applied in the USA and Europe, which, as it is known, tends to stigmatize and pathologize intersex bodies, implying serious consequences for physical and mental health in the mid and long term. Therefore, from now on, I would like to invite you to look at intersexuality from a multicultural, intercultural, and decolonial perspective. Buscando respuestas a preguntas, la creación de un dispositivo crítico de cuidado para la intersexualidad. ¿Cómo me aproximé al llamado intersex? En el año 1994, realicé mi servicio social como psicóloga en el área de salud mental del Instituto Nacional de Pediatría. Ahí me sorprendió encontrar que el objetivo de algunas consultas de psicología era determinar el sexo psicológico de pacientes derivados de la clínica de intersexo. A partir de los referentes intersexo y sexo psicológico, se desataron muchas preguntas que por varios años no alcancé a responder. Fue en el año 2005 cuando decidí regresar a aquellas experiencias para realizar mi investigación doctoral. Me interesaba entender cómo se configura la experiencia intersexual a partir del encuentro de las personas con la institución médica. Mi trabajo de campo incluyó
la revisión de una selección de expedientes médicos ubicados en el archivo del Instituto Nacional de Pediatría. Además, me integré como practicante al Servicio de Psicología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Eso me permitió recibir pacientes y familiares, asistir a las reuniones de la Clínica de Intersexo y del Servicio de Urología. También busqué mantener conversaciones con especialistas de 3 hospitales pediátricos que contaban con clínicas de intersexo en México y escuchar a personas adultas, ex pacientes de esas clínicas. A finales del 2005, leí Lessons from the Intersex, de Susan Kessler. En este libro encontré por primera vez una perspectiva distinta a la que observaba en los hospitales y leía en los tratados médicos. Más adelante, me adentré en la bibliografía escrita por activistas intersex y abrí un diálogo directo con Mauro Cabral, de Argentina. En el año 2012 me titulé. Pensé que cerraba mi investigación, pero en realidad apenas comenzaba. Me llevó 8 años entregar mi tesis doctoral. Casi al final de ese periodo, me buscó y encontró Guadalupe Chávez, una joven mujer intersex mexicana. Deseaba entender los tratamientos médicos recibidos y quería conocer a otras personas como ella. Entonces entendí que traducir el malestar en preguntas requiere de un proceso cuya duración se prolonga por años. No es nada fácil hablar de algo que ha sido largamente silenciado, que es doloroso, que se encuentra impregnado de vergüenza y miedo, que te han dicho que es una condición tan rara que no encontrarás a nadie como tú, que apenas recordar dispara un caos de sensaciones y emociones. No es nada fácil hablar, y más aún cuando nadie quiere escuchar tus preguntas. En 2014, Guadalupe Chávez y yo acudimos como parte de un grupo asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para asesorar a una clínica de intersexo en un caso específico. Ese evento marcó en México la introducción del tema intersex al campo de los derechos humanos. Días después de esa asesoría, tras la publicación de una nota informativa, recibí un mensaje de Laura Inter, quien después de un encuentro personal me invitó a colaborar en Brújula Intersexual. ¿Qué entiendo por intersexualidad? Leo toda experiencia situándola en 2 vectores, tiempo y espacio. Trazar ese sistema de coordenadas me ha permitido entender que lo que hoy llamamos intersexualidad es una forma de nombrar algo que siempre ha existido. Es una cuestión de época, el cómo se ha denominado y tratado la variabilidad sexual en los cuerpos. También es claro que el contexto social y cultural es determinante para configurar significaciones afirmativas o de rechazo en torno a la variabilidad humana, incluida la sexual. Situada en México, entiendo que la medicalización de la intersexualidad se inserta en procesos de modernización y blanquitud. Para Bolívar Echeverría, la modernidad implica un giro radical hacia la productividad y la idea de progreso, que se relaciona con un prototipo ideal de ser humano. Afirmar que lo deseable es la unidad en la apariencia física de los cuerpos, de mujer y de hombre, y no la pluralidad, es un rasgo distintivo de nuestra época. El protocolo médico de atención a la intersexualidad tiene su origen en el norte global y se disemina a países del sur global como parte de un proyecto histórico universalizante y asimétricamente integrador. La nomenclatura que agrupa a los estados intersexuales cambió en el año 2006. Actualmente se considera, casi en todos lados, que están fuera de este grupo diagnósticos como hipospadias o hiperplasia suprarrenal congénita, aunque es evidente que décadas atrás esos diagnósticos sí aparecían agrupados como estados intersexuales en los manuales médicos especializados, y las personas así diagnosticadas continúan atravesando por intervenciones médicas similares para normalizar sus características sexuales. Es por ello que desde los estudios críticos de la intersexualidad consideramos que ese es un término paraguas cuyo sentido excede la codificación del lenguaje médico y las coordenadas del diagnóstico. Coincido con Hannah Aoy, activista intersex mexicana y académica, quien refiere que el término intersexualidad alude a un fenómeno experiencial e intersubjetivo y agrupa a un conjunto de vivencias, exclusiones, representaciones o carencias de ellas, prácticas corporales y disonancias afectivas y corporales que conforman el devenir de personas nacidas con variaciones de las características sexuales, visibles al nacer o durante la pubertad. ¿Qué escucho de las experiencias intersex desde un abordaje clínico? Llevo 15 años abierta a la escucha de personas intersex y sus familias. El método clínico que asumo
Considera las dimensiones consciente e inconsciente. Trabajo mediante la asociación libre, lo cual permite que cada persona avance a su propio ritmo. Cuando ha sido posible, utilizo el diván y cito de manera presencial a las personas. Pero en la mayoría de las ocasiones he adaptado mi método a las posibilidades materiales y subjetivas. Según el motivo de consulta, atiendo mediante sesiones psicoanalíticas, en asesoría o brindo acompañamiento. Recientemente he iniciado coordinando talleres entre integrantes de la comunidad intersex. He atendido a personas adultas con variaciones en sus características sexuales, a niños y a sus niñas y a sus madres. Dada la distancia que me separa con las personas que atiendo, comencé a recibir por videollamada o llamada telefónica, aún antes de la pandemia. He atendido en esa modalidad principalmente a personas de diferentes partes de México, pero también de Argentina, Bolivia y España. Al mismo tiempo, durante estos años, he mantenido comunicación con muchas personas que poseen corporalidades intersex, quienes no son mis pacientes, pero me comparten experiencias que me ayudan a entender la singularidad de las situaciones por las que atraviesan. Encuentro que es frecuente que las personas adultas sientan aversión por los servicios de atención médica y psicológica. No es fácil que consulten, aun cuando lo crean necesario. Estoy segura de que la aversión justificada a los servicios de atención médica y psicológica ha sido un gran obstáculo que dificulta contar con estudios de seguimiento en la edad adulta. Considero que la confianza es un factor indispensable para que las personas adultas busquen ayuda, y es ahí en donde la comunidad intersex resulta fundamental. Es más sencillo entablar comunicación con una persona que sientes que ha atravesado por situaciones similares. En el caso de Brújula Intersexual, Laura Inter es el contacto inicial. Ella recibe a las personas con calidez. Su disposición a la escucha se enriquece con la inteligencia, la paciencia y el sentido del humor que le caracteriza. La cantidad de personas con quienes ha hablado Laura Inter ha producido una expertise que le indica a quiénes debe referir o conectar. No tengo tiempo para elaborar en extenso la enorme riqueza de experiencias contenidas en esto que apenas comienzo a analizar como un trabajo de campo. Trazaré apenas una primera aproximación a lo que entiendo es el núcleo traumático de la intersexualidad. Desde mi punto de vista, lo traumático se presenta como un cúmulo denso que reúne sedimentos desarticulados de sensaciones, emociones, pensamientos y preguntas. Estos sedimentos se encuentran desarticulados porque aparecen como sensaciones inexplicables, sentimientos caóticos y difusos, pensamientos bloqueados por la angustia, imágenes que se presentan de manera repentina, recuerdos indeseables o emociones incontrolables. Así como la intersexualidad excede la codificación del lenguaje médico y las coordenadas del diagnóstico, también excede el cuerpo de las personas intersex. La intersexualidad interpela las estructuras más primarias y fundamentales que organizan el sentido del mundo, real y psíquico. Se requiere disposición para deconstruir los cimientos que sostienen supuestos fuertemente afianzados en el sentido común. Por ejemplo, el sexo es natural. Las formas genitales tienen una relación unívoca con la identidad de género. Hombre es igual a pene. Una mujer sin vagina no será una mujer feliz, entre otras. Es por ello que el cúmulo denso que reúne sedimentos desarticulados de sensaciones, emociones, pensamientos y preguntas concierne simultáneamente en mayor o menor medida a todas las personas involucradas, particularmente a las madres y o cuidadores primarios. Lo que ofrece la atención médica y el discurso científico es un discurso de verdad y un protocolo de tratamiento que intenta ordenar ese cúmulo denso que amenaza el sentido. Particularmente las personas adultas que he atendido encuentran gran dificultad para poner en palabras sus sensaciones y emociones. Esa dificultad se relaciona con la poca información que tienen para armar la propia historia y con el silencio y malestar físico y subjetivo vinculado a lo ocurrido en el cuerpo. No lograr articular en palabras esas experiencias produce un estado basal de angustia elevada. Es frecuente el reporte de que se ha aprendido a sobrevivir con eso. Algunas estrategias son la disociación, el aislamiento, los ataques de ira descontrolada y las adicciones. Cuando no se logra salir de ahí, producen efectos adversos que limitan la socialización, las oportunidades de independencia, el desarrollo escolar y el éxito profesional. Enfrentar la realidad de un cuerpo
diferente al socialmente idealizado, detona un proceso distinto cuando se suman experiencias derivadas de intervenciones quirúrgicas en genitales realizadas durante la infancia. He recibido a pacientes en edad adulta con intentos de suicidio o ideación suicida, con cuadros de depresión crónica, ataques de angustia, fobias, pérdida de control de los impulsos, trastornos alimenticios, entre otros. Con frecuencia, encuentro que esos cuadros se acompañan de adicción al alcohol, a psicofármacos y a otras sustancias psicotrópicas. En ocasiones, esos cuadros se han presentado también en las personas con corporalidades intersexuales que no recibieron cirugías, pero en ese caso suelen ser episódicos y de menor intensidad. Incluso se atenúan o desaparecen luego de que la persona realiza un trabajo de resignificación y reestructuración corporal. En ese sentido, el encuentro con la comunidad intersexual ha demostrado ser fundamental, debido a la oportunidad que se abre para establecer relaciones sinceras de amistad o de amor. La edad, la magnitud y el número de las intervenciones médicas recibidas, así como las secuelas presentes, son factores que determinan la profundidad con que se instaura de manera permanente ese cúmulo denso que he descrito como el núcleo de lo traumático. Los tratamientos quirúrgicos tienen el objetivo de normalizar los cuerpos, adaptándolos a un binario, pero producen sensaciones corporales inexplicables que difícilmente son reconocidas por las y los especialistas médicos. Aunque los parámetros de valoración postquirúrgica indiquen que la intervención fue exitosa, las cirugías son una parte fundamental de ese extrañamiento que da lugar a la intersexualidad. Por ejemplo, cuando se requiere cuidar diariamente la dieta porque se tomó un pedazo de intestino para colocarlo entre las piernas, y existe la posibilidad de regresar al hospital debido a una parálisis intestinal, o cuando se toma una capa de piel, fascia y hueso de la pantorrilla para llevar a cabo una faloplastía no solicitada, o cuando se interviene en la infancia en la zona genital para realizar una vulvoplastía. En la edad adulta se produce mal olor o infecciones recurrentes, o incluso hay reportes en donde da la sensación de dos aletas colgantes entre las piernas que mantienen un orificio abierto, o la sensación de una erección interna que aparece en la vagina, la cual fue creada por un procedimiento que invierte un falo persistente. Ese saber corporal es abrumador e indica que algo no está bien. La psicoanalista François Dolto propuso la noción imagen inconsciente del cuerpo para referir la representación reprimida de sensaciones corporales vividas durante los primeros años de vida. Se trata de una memoria inconsciente asociada a las zonas erógenas del cuerpo, a relaciones primarias, a configuraciones de deseo que estructuran el lazo social. En el caso de las personas adultas que tuvieron cirugías, lo traumático participa en la estructuración de la imagen inconsciente del cuerpo, en forma de lo que Hannah Arendt llamó saturación de disonancias afectivas y corporizadas. No contar con una narrativa articulada a las cicatrices, las heridas y las sensaciones, los olores indeseables, las imágenes traumáticas que insisten, se codifica desorganizadamente en sedimentos, trozos de sensaciones, emociones, pensamientos y preguntas incompletas que conforman el núcleo de la experiencia traumática. Formar parte de Brújula Intersexual me ha permitido verificar que el encuentro con una comunidad de pares abre la posibilidad de armar el rompecabezas y gradualmente encontrar el camino para diferenciar y reducir los sedimentos de ese cúmulo denso de malestar. Hablar con otras personas permite entender, al menos parcialmente, aunque no se cuente con las piezas fundamentales del rompecabezas. Es frecuente que la intensidad de las crisis se atenúe, aunque el estado basal de angustia y malestar no desaparezca del todo. Intersexualidad y la creación de un dispositivo crítico. No soy una persona intersexual. Sin embargo, escuchar y acompañar las experiencias ha marcado mi forma de pensar la vida y particularmente me ha permitido romper con esquemas preestablecidos en mi formación profesional como psicóloga, psicoanalista e investigadora. Además de mi participación en el proyecto Brújula Intersexual, en diálogo constante con activistas intersexuales, la cercanía con el proyecto denominado 17 Instituto de Estudios Críticos ha sido crucial.
Ese es un proyecto dirigido por el psicoanalista mexicano Benjamín Mayer, quien plantea que la crítica puede ser una ruta para establecer una forma distinta de lazo social. Pienso que eso es lo que el pensamiento y el movimiento intersex impulsan. Mayer ha propuesto una mutación a las fórmulas de los 4 discursos propuestos por Jacques Lacan, a las cuales ha denominado de construcción subjetivante y de construcción instituyente. La primera tiene que ver con propiciar un entorno en donde el deseo pueda abrirse paso, lo cual alienta la potencia de vida de un sujeto singular. La deconstrucción instituyente implica la construcción de un nuevo significante para representarse de otro modo en el mundo social. Desde mi punto de vista, el término intersexualidad, inicialmente retomado del discurso médico, ha sido reinscrito en el dispositivo de derechos humanos y resignificado para lograr ser la brújula que orienta otra existencia, esta vez escrita en las coordenadas de la posibilidad y del encuentro. Gracias. Soy Carlos Narváez, colaborador de Brújula Intersexual en la atención de personas con variaciones corporales de características sexuales. Nací en la Ciudad de México. Recibí la formación para titularme como médico cirujano hace 28 años, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, realicé el posgrado en Medicina Interna en la misma institución. También me he formado en áreas relacionadas con la bioética, los derechos humanos, la medicina forense, la responsabilidad médica y el bioderecho. Mi práctica clínica inició hace 24 años. Desde entonces he otorgado asistencia médica a las personas y sus familias en hospitales en los sectores público y privado. He atendido a pacientes en las áreas de hospitalización, consulta externa y urgencias. Actualmente trabajo como médico especialista en un hospital de asistencia pública a nivel estatal y mi práctica clínica privada es con pacientes referidos principalmente por otros pacientes o sus familiares. Brindo atención médica, estudio y tratamiento en diversos padecimientos de mi competencia. En el año 2010, Eva Alcántara me invitó a resolver dudas desde el área médica de personas con variaciones en las características sexuales, con quienes ella ha trabajado. De manera gradual, el contacto con las personas nos llevó a establecer comunicación, resolver dudas específicas y al estudio de casos. Posteriormente, a brindar atención médica a personas adultas, infantes y neonatos. Conocí a Laura Inter de Brújula Intersexual en 2014. Desde entonces he colaborado brindando asesoría y atención médica a las personas que me refiero. Motivos de consulta por grupos de edad. Es frecuente que las personas soliciten asistencia médica en momentos como el nacimiento y la pubertad o en relación con las cirugías realizadas y sus secuelas. Para el recuento del motivo de consulta y la casuística de las personas atendidas, he clasificado por grupos de edad. El trato con los recién nacidos o lactantes de 0 a 2 años siempre es presentado y acompañado por la madre. La comunicación es con ella. Habitualmente la madre se encuentra con una gran cantidad de dudas sobre la condición de su bebé. Se interesa en conocer qué dio origen a la condición, su pronóstico. En todos los casos que ha atendido, otros médicos, habitualmente pediatras, urólogos y o endocrinólogos, ya han valorado al infante. En la mayoría de los casos le recibo con los estudios de cariotipo, ultrasonografía, tamiz metabólico neonatal, perfiles hormonales y en algunos casos estudios endoscópicos. La condición nutricional y estado general del infante es buena y no hay datos de infección urinaria. En los casos relacionados con hiperplasia suprarrenal congénita, ya han iniciado tratamiento con fármacos corticosteroides. Todos cuentan con un sexo asignado. Una fuente de angustia y preocupación para la madre o los padres es la decisión de aceptar, posponer o rechazar las intervenciones quirúrgicas propuestas por los médicos.
ya sean con objetivo de normalizar las formas genitales o para diagnosticar. Encuentro que muchas veces se cuenta con información incompleta o parcial. La cirugía siempre les ha sido presentada como la mejor opción o lo que se tiene que hacer. Incluso en algunos casos es obligada y se condiciona la atención médica subsecuente. Mi intervención tiene el objeto de analizar en conjunto con la madre la información, resolver dudas, revisar las opciones quirúrgicas presentadas y establecer la situación de urgencia. También exploramos asuntos relacionados con la cirugía propuesta, como las repercusiones de la misma a corto y a largo plazo. Considero de utilidad realizar un análisis deliberativo sobre beneficios, tomando en cuenta el hecho de que en este grupo de edad las y los bebés no pueden ejercer su autonomía, pues esta es ejercida en su totalidad por la madre. En la mayoría de los casos, después de establecer ese diálogo, en un promedio de 3 consultas, la decisión de la madre ha sido aplazar la cirugía hasta que su hijo tenga una mayor capacidad de decisión. En estas primeras consultas oriento a las madres para que soliciten que la exploración física de sus hijos sea en condiciones de privacidad, con explicación previa y sin maniobras que produzcan incomodidad, dolor o malestar. Preescolares y escolares de 3 a 10 años. El principal motivo de consulta es el ajuste de las dosis o tipo de medicamentos glucocorticoides o mineralocorticoides asociados a hiperplasia suprarrenal congénita, junto con preguntas por el correcto desarrollo en el crecimiento de las niñas. En segundo lugar, son problemas de salud usuales en este grupo de edad, como infecciones respiratorias, digestivas, padecimientos alérgicos. Como dato interesante, he notado que en este grupo de edad no se presentan infecciones en vías urinarias, aún conservando las formas genitales de nacimiento. Adolescentes. El motivo de consulta más frecuente es la supervisión de los efectos de medicamentos esteroides, el acné, el hirsutismo, el sobrepeso u obesidad. También me solicitan asesoría sobre qué tipo de ejercicio es recomendable. En ocasiones, las preguntas son acerca del uso de medicamentos con efecto feminizante. También me consultan por otros problemas de salud usuales en este grupo de edad. En adolescentes no he encontrado casos de infecciones urinarias en pacientes sin intervenciones quirúrgicas genitales. Adultos. Al igual que la población en general, los principales motivos de visita al médico en edad adulta son problemas no relacionados con las variaciones corporales de características sexuales. He encontrado que tanto las personas con antecedentes de cirugía como quienes conservan sus cuerpos intactos narran experiencias dolorosas y traumáticas asociadas a su atención médica durante sus años de infancia. En esas experiencias relatan ausencia de respeto a la privacidad y la intimidad, dolor en las exploraciones, haberse sentido exhibidos y sometidos a exploraciones innecesarias. Para presentar la atención médica por la que acuden las personas adultas, dividiré en 2 grupos. Las personas sin intervenciones quirúrgicas acuden para supervisión de las terapias de uso de estrógenos, esteroides, sus efectos secundarios y osteopenia. 2 personas con interés en tratamientos quirúrgicos fueron asesoradas y acompañadas en la deliberación del tratamiento quirúrgico. El segundo grupo se refiere a pacientes con antecedentes de cirugía en la infancia. En la mayoría de los casos, el motivo de consulta fue la atención de las secuelas derivadas de las cirugías, entre ellas infecciones urinarias, trastornos digestivos secundarios a la vaginoplastía, dolores neuropáticos, mal olor y fugas de fluidos en zona genital, incontinencia urinaria, así como las secuelas en las áreas de donde se tomaron tejidos para las cirugías, en un caso con limitaciones físicas considerables. En este grupo, además de las experiencias dolorosas asociadas a la atención médica en la infancia, tanto en sentido físico como emocional, también se hacen evidentes las huellas de heridas, cicatrices y las mutilaciones de gónadas o tejidos genitales. Resolviendo problemas encontrados en la atención médica. En el caso de recién nacidos e infantes, es fundamental brindar un trato empático, cordial y de apoyo a los padres.
Mi acercamiento es sensible y respetuoso, libre de discriminación de cualquier tipo y sin prejuicios a nivel socioeconómico, educativo, grupo étnico, adscripción religiosa, etc. Considero una obligación del equipo de salud establecer las herramientas y los métodos adecuados para la comunicación con los padres. Es el médico quien debe adaptar su comunicación y no la persona que consulta quien debe adaptarse al médico. La información deberá tener las características de ser veraz, actualizada, libre de sesgos y tendencias y completa. Utilizo un lenguaje claro, lógico, evito tecnicismos. Explico cada término médico o palabra no comprendida hasta que quede clara la naturaleza esencial del concepto o fenómeno por explicar. En caso de tratamientos, brindo información evaluando riesgos y beneficios reales. El objetivo es establecer una alianza terapéutica en búsqueda del resguardo de los derechos e integridad del infante. Para apoyar a que madres y padres resuelvan dudas comunes, Brújula Intersexual me pidió apoyo para elaborar la Guía para Padres sobre Hiperplasia Suprarrenal Congénita, que fue publicada en septiembre de 2022. Pienso que este tipo de materiales de consulta, trabajados desde el interés, las preguntas y los testimonios de las personas que nos han consultado, apoyan para desarrollar la confianza. Son importantes porque están diseñados utilizando un lenguaje sencillo, que brinda información y resuelve las preguntas más frecuentes. También que ayuda a los familiares a descifrar las palabras, los conceptos y el lenguaje que usualmente se utilizan en la comunicación con el personal de salud. Me he percatado que cuando un médico percibe que el familiar está bien informado y que utiliza términos relacionados con la condición de su hija e hijo, la forma en que se relaciona con ellos cambia, es más equilibrada. Sin embargo, algunos médicos sienten inseguridad ante cuestionamientos específicos. Tienen respuestas diversas, algunas favorables mejorando la alianza terapéutica y otras veces desfavorables. Considero que la guía ha conseguido resolver las preguntas más frecuentes que se presentan sobre la hiperplasia suprarrenal congénita, tanto en las madres y los padres, como en las personas jóvenes y adultas que tienen hiperplasia suprarrenal congénita. E incluso ha sido de ayuda para médicos generales. Un problema común en las personas con atención médica en la niñez, con o sin tratamientos quirúrgicos, es que las vivencias, los recuerdos y las consecuencias del contacto con los médicos y el personal de salud dificultan acercamientos posteriores. Las experiencias más traumáticas tienen que ver con sentir que su cuerpo desnudo fue exhibido y expuesto ante un número excesivo de personal, que no les fue explicado el motivo de las exploraciones físicas o no consideraron necesario que se llevaran a cabo. En ocasiones, la misma exploración fue repetida por diferentes personas. La exploración física se llevó a cabo durante la niñez y no fue consentida. Mi recomendación es que en caso de ser necesario realizar una exploración física, esta debería siempre ser explicada a la persona, incluso cuando se trata de una niña o un niño. La explicación y el consentimiento debe ser gradual, empático y progresivo. Todo ello puede aminorar los efectos de daño. El estricto cumplimiento de principios elementales del método clínico en lo referente a la exploración física puede ayudar. Una exploración física explicada en cuanto a límites, acciones, favorece el inicio de la confianza. Deberá buscarse un entorno que resguarde la confidencialidad en la entrevista y la privacidad durante la exploración, sobre todo cuando se trata del cuerpo desnudo y la exploración de genitales. La exploración forzada incrementa la probabilidad de lastimar a la persona y no se obtienen datos clínicos confiables por la rapidez o técnica de exploración incorrecta. Así que una exploración forzada es peligrosa y no confiable, por lo que debe evitarse. La exploración física en menores deberá ser en presencia del familiar responsable y que brinde confianza y compañía al niño o niña. He encontrado que la biopsia gonadal diagnóstica puede ser un procedimiento que conlleve efectos irreversibles. La detección oportuna de condiciones que requieran cirugía ante una condición de urgencia que pongan en peligro la vida o la función de manera clara deberá resolverse. La tarea más difícil para una madre o un padre de un bebé con variaciones congénitas en las características sexuales es la decisión de aceptar, aplazar o rechazar un tratamiento quirúrgico.
Es indispensable brindar un acompañamiento empático y proporcionar información adecuada. Es decir, la opción de cirugías debe presentarse solo como una de las opciones, en un proceso de asesoramiento gradual, libre de presión, condicionamiento o chantaje. Es indispensable que el equipo médico analice la información médica y delibere junto con los padres, tomando en cuenta el diagnóstico, las condiciones físicas de la persona, el entorno, los principios, valores y creencias de la persona y su núcleo familiar, el contexto social y cultural. El mismo proceso de análisis deberá realizarse con la posibilidad del no tratamiento quirúrgico, evaluando riesgos, beneficios y consecuencias en el contexto y factores previamente señalados, agregando la experiencia de las personas que han vivido y padecido los tratamientos quirúrgicos. Mi experiencia indica que las personas con antecedente de tratamientos quirúrgicos muestran mayor número de complicaciones tardías locales y en sitios de otros órganos o sistemas anteriormente sanos que fueron utilizados en el tratamiento quirúrgico. También he observado una mayor frecuencia en complicaciones que el tratamiento quirúrgico tenía la intención de prevenir. Me refiero específicamente al caso de las infecciones de vías urinarias. Concebir como pacientes, enfermos o padecientes a quien solicita nuestra atención médica produce una limitación de origen. Si se trata de atender a un enfermo, el foco de la atención será la enfermedad o el padecimiento. Recibir en el consultorio a una persona implica interesarse en conocer, entender y considerar múltiples factores como el entorno social, cultural, familiar, la repercusión del padecimiento en la familia. Pero no solo es eso. Es indispensable escuchar lo que las personas que atendemos tienen que decir acerca de la atención médica que reciben. Los servicios de salud y la toma de decisiones terapéuticas deben incluir no solo las voces y opiniones del personal de salud. He aprendido que hay heridas que no cierran a pesar de tener una cicatriz visible. Algunas de estas heridas fueron hechas creyendo hacer un bien. Son heridas que continúan abiertas porque no van acompañadas de una historia ni de un permiso otorgado. Gracias.